para el examen y pues ya el martes ya no me veo con ustedes, o sea que el lunes prácticamente ya estamos de vacaciones, ¿no? ¿Cuándo nos vamos? Oficialmente es el miércoles. El 23. Miércoles 23, ¿no? Sí, déjame ver porque ya se trabó mi... Sí, el miércoles nos veríamos el lunes para dudas, preguntas, comentarios. Empiezan las vacaciones el miércoles. Regresando les doy su examen. Tendré una semana para calificar. ¿Qué más? Pues si me pueden mandar previo sus trabajos para lo que me llegue, hacer una lista previa, ¿no? Sí. Terminamos hoy y va a haber dos exámenes. Entonces, como vayan a la lista, les voy a dar su letra, A o B. Entonces, el que esté primero va a escoger la letra y, por ejemplo, ahorita está Eugenio Arteaga, es el primero. Si sigue ahí, bueno, pues ya le escogería la letra A, B y así iríamos dando. En este son dos exámenes porque recuerden que es hidráulica neumática. Entonces a uno le puede tocar hidráulica, a otro le puede tocar neumática o a lo mejor algún campechano, ¿no? ¿Sí? ¿Sí, Carlos? Eugenio, Jesús, Rodolfo, Sandra, Sofía, Rodrigo, Ismael, Sí, Brandon, Sí, Julio, profe. Alberto, sí, Oscar, profe. Jesús, Emanuel, Felipe de Jesús, Alejandro, Esteban, Daniel, Andrea, Carlos Valenzuela. Pues esto prácticamente ya está casi the game is over, ¿no? ¿Cómo ves, Carlos? Hoy. ¿Qué, profe? ¿Quiénes son? No los escuché bien. Creedence Clearwater Revival. ¿Se escuchaba más pesado, no, profe? Bueno, es que no escuché muy bien. ¿No se oye bien? Sí se escuchó, pero muy bajito. Mira. No, pues el chiste es que no. Tú es que eres más sesentero, ¿no, Carlos? ¿O setentero? Sí, me gusta más así, de ese estilo, como de 70s, 80s. Sí. Pero Pues, más pesadillo también. Me gusta así un poquito el metal también. sí, Pero fíjate sí, que fueron épocas, ¿no? Los 60s fueron rock and roll, 70s, ¿qué viene siendo el punk? El punk, dirían en Inglaterra el punk. Después vendría la disco en los 80s, ¿no? Prácticamente. Y ahí ya la música empezó a tomar otra dirección, ¿no? Desde el punk, recuerden que el punk es una protesta a tanto instrumento que ya estaban metiendo, ¿no? Una de las aportaciones del grupo de Beatles es que empezaron a meter mucha instrumental, incluso sinfónicas, ¿no? Y esa fue una de las aportaciones. pues supuestamente dicen la teoría que la primera canción, por así decirlo, como que pesada fue de los Beatles, ¿no? Una que creo que se llama Helter Sí, Skelter o algo así, que fue donde como que iba más rápido la batería y también tiene un sonido un poquito más pesadillo. sí, fíjate que no sé si les platiqué a ustedes, hace poco estaba viendo un comentario aquí en la red ahora con la muerte de John Lennon el 8 de diciembre. Sí, ¿verdad? El 8 de diciembre, cuando lo asesinan, salió una remembranza y decían cuál fue la aportación de los Beatles, ¿no? Cada grupo tiene su aportación. Y algunos, como Noel Gallagher, de Oasis, decía que no aportaron nada a los Beatles, que eran puro Bloom, ¿no? O sea, que era un grupo inflado. Y analizaban y decían que gracias a los Beatles, es que hubo grupos que podían tocar canciones de 7 minutos y efectivamente los Beatles rompen el molde de las canciones de 3 minutos. Ellos son los que rompen el molde de 3 minutos y hacen efectivamente
esta canción que él dice, pero también Revolución número 9, ¿no? Que dura como 14 minutos. Y entonces, pues a partir de ahí ya podemos tener Enciende mi fuego, que dura 7, y Nagada da vida, que dura 14, ¿no? Y estas de Creedence, que duran 9. Entonces ya se rompió el molde y entonces ya Led Zeppelin logra tocar canciones de 8 o 9 minutos. Y pues también abre camino para después el rap, ¿no? Que también, o la música disco, ¿no? Que era de un solo lado y hace una canción, ¿no? Y así, yo digo que esa fue su gran aportación. Digo, tuvieron muchas, pero creo que esa fue una de esas. Les dejé un trabajo llamado Odisea 2001, una Odisea del espacio, que es la segunda parte, es la parte que a mí me interesa que vieran porque este, es el clímax del control y la automatización. ¿Alguien ya la vio? Sofía, Sandra, Rodolfo, Jesús, Eugenio, Rodrigo, Brandon, Julio. Sí, ¿Alguien? profe. Tú, Andrea, a ver, cuéntanos tu experiencia en la película sobre control y automatización. Sí, Andrea, te oímos. Tienes el micrófono, diría mi maestro de Derecho. Sí, a ver, Andrea. Se le cortó a Andrea la transmisión. ¿Cuál Carlos, película, profe? la segunda parte de Odisea 2001. No la he terminado de ver y sí le traigo ganas, pero no la he terminado. Ya me había dicho Andrea que ella sí ya la vio. ¿O alguien tú, Jesús, ya la viste? Rodolfo, Sandra, Sofía. Sandra, sí, te oigo. ¿No? Sí, profe, ya la acabé de ver yo. Ah, ¿qué tal? Cuéntanos tu experiencia de esa película en control y automatización, más que nada aplicado, ¿no? A ver, cuéntanos. Pues que la computadora como que se quería apoderar de la misión y como los demás tripulantes no confiaban pues en ella, en la computadora, como que empezó a sabotear y pues los acabó matando a todos porque habían unos que estaban como hibernando. Ajá, sí. Y los desconectó y los mató porque su único objetivo era como que cumplir que la misión se llevara a cabo sin importar nada. Y pues ya nada más acabó quedando uno vivo que fue quien la desconectó. Sí, sí, sí. David, ¿no? Sí. Sí, bien. A ver, entonces, ¿alguien más? ¿Una aportación o más o menos les empiezo a explicar? ¿No? ¿Me sigo como hilo de media? Bueno, hay una característica en todas estas películas de viaje a las estrellas, ¿no? ¿Cuál es la característica de todas ellas? Alien, Alien Prometeo, Viaje a las Estrellas, Intergaláctica y todas estas tienen algo en común, están controladas por una máquina. Es decir, a pesar de que el Homo ha tenido la ciencia, la tecnología para poder salir de este planeta, de este lugar donde él, pues, aparece, no sé si aparece o lo hacen aparecer, no confía en sí mismo. Y entonces lo que confía, pues dice, lo voy a poner una máquina. ¿Por qué una máquina? Sandra, ¿por qué una máquina? Barrera. Porque no se equivocan las computadoras. Exactamente, el factor humano de toma de decisiones, la toma de decisiones, pues supuestamente va a ser más fría, más analítica, no va a tener sentimientos como nosotros, los humanos, ¿verdad? Que tenemos sentimientos, tenemos dudas en tomar decisiones porque somos viscerales o tomamos decisiones, así como ustedes que van a ser ingenieros, después maestros en ciencias, doctores y después investigadores, pues van a tener que tomar decisiones y quitarse algunos sentimientos. Yo también diría, profe, que es por el aspecto de, como humanos, pues te cansas, ¿no? Te ¿También? cansas, te aburres, sí, te fastidias. Y por ejemplo, puedo poner ahí el ejemplo de la película de la de Alien, en la primera, la del octavo pasajero, que también están como en un estado de hibernando, por así decirlo. Y pues lógico que pues un humano pues aburriría de estar checando ahí los controles, de no tener a nadie con quien platicar, se cansaría de estar viendo que la máquina esté funcionando bien, monitorear todas las 24 horas y aparte pues andar viendo que pues los demás estén
esté bien, ¿no? Que no haya problemas en que cuando despierten o que se vayan a morir mientras están invernando, cosas así. Sí, yo creo que es más también el factor humano, lo que nos sí, hace humanos. eh, Cansancio, ajá. aburrimiento, ese Y tipo de... luego, pues la toma de decisiones donde no tienes que meter la ética, la moral, ¿no? Las leyes. Bueno, ahí fíjate, Carlos, qué bueno que sacaste a Alien, porque esta película yo la pongo como ejemplo y después la comparo con Alien, porque hay algo particular para ustedes como ingenieros en control y automatización, que yo espero que la NASA los contrate, no la que está aquí en Ticomán, la NASA que está en Ticomán, que es la Nacional de Alambre, Sociedad Anónima, sino la NASA, la Agencia Espacial, porque en control hay un aspecto muy importante. ¿Cómo es la invernación efectivamente, Carlos, para Odisea 2001 y la de Alien? ¿Sí se dieron cuenta? ¿Vieron esa característica del control y la automatización aplicado a viajes espaciales? O sea, vean aquí el control, ya no es nada más de esta tierra, de este mundo, sino ya es para poder salir al espacio. ¿Cuál fue el control y la automatización para que pudieran salir? La invernación. ¿Por qué? Porque estaban controlando espacio, estaban controlando alimentos, estaban controlando la propia temperatura, la gravedad, pero además, en la invernación hay una característica entre uno y otro. En Alien es una cápsula con un líquido amniótico, semejando, semejando ¿qué, muchachos? Cuando, Principalmente en la... cuando los bebés están en el vientre, ¿no, profesor? Exactamente. Cuando están en gestación. Recuerden que el líquido amniótico tiene dos funciones. ¿Cuáles son esas dos funciones? Proteger, y creo que también, no sé si tenga que ver con proteger del exterior, Ajá. y la verdad del Y, otro sí no me acuerdo. No y diría alimento, pero pues alimento no. Es claro, por el pues ahí se cordón umbilical, alimenta. ¿no? No, No es sí por se el cordón, alimenta de ahí. Sí, de ahí se alimenta. yo tenía entendido que era más como que la función del cordón umbilical. No, pues de ahí va a tomar algunas sustancias, ¿no? Pero sí, ¿Qué no el líquido amniótico de hecho es dañino si lo beben? no, lo filtran. Directo sí, pero hay un filtro para tomar ciertas proteínas o aminoácidos, alguna cosa de esas. Sí, se filtra, no entra directo. Efectivamente, tú lo que dices es cierto, si lo toma directo sí, pero recuerden que pues, el estado fetal pues tiene estas dos funciones. Una, conservar la humedad, más que presión, temperatura y densidad, humedad del feto. Recuerden que la característica de nosotros como seres vivos es que venimos del agua, por eso es que en todos los lugares donde está alguien, siempre está lloviendo, donde está quien otro, el que se enfrenta a alguien, ¿cómo se llama? El depredador, también son lugares con lluvia, nunca es un lugar seco, porque pues, la teoría de nosotros es que nosotros surgimos en un lugar donde hay bastante humedad, los caldos primitivos, ¿no? Digo, así yo he visto algunos, History Channel y la BBC y algunas otras fuentes que son importantes, dicen que pues la vida viene del agua y por eso es que en las películas pues Alien siempre está lloviendo, en Depredador siempre está lloviendo, etcétera, ¿no? Bueno, y entonces ya les platico, la película es este homo, primero empezó, ¿verdad? Viendo un monolito, el monolito que apareció acá por Ecatepec hace poco, y hay una evolución, evoluciona, controla el medio ambiente donde está creciendo o se está formando y lo acondiciona. La diferencia entre un animal y el hombre es que el hombre acondiciona el medio ambiente mientras el animal se acondiciona al medio ambiente, se adapta al medio ambiente. Entonces, esa es la diferencia entre los seres humanos y los animales. Y en esas, pues logra salir del medio ambiente donde está, gracias a su tecnología, a su ciencia, y, y lo que hace primero es crear,
sentirse Dios y crear a un ser a imagen y semejanza, llamado HAL 9000. Y no nada más conforme con crearlo, le pone todo, hasta su, lo que él llama sentimientos. Y entonces la máquina dice, pues es que yo siento, yo creo, yo pienso, y empieza a analizar. Pero además, no sé si es la propia máquina quien crea un grado de soberbia, y cuando se enfrenta y dice, oye, hay un error en la máquina, y dice, pues ustedes se equivocaron, yo no. Y entonces cuando los astronautas se miran, David y el otro, y Dave creo que se llama el otro, David y Dave, se ven y dicen, ¿qué hubo? Le dice, esto se está tomando en serio, esta máquina está tomando en serio, que cree que es un ser humano. Ya se nos fue Julio. Y entonces, ¿sí? Empiezan a ver cómo van a parar a esta máquina que ya se les efectivamente salió de control. Y esto es una metáfora de Stanley Kubrick para decir que toda creación se vuelve contra su creador. Históricamente siempre ha sido así. ¿Cuál es el primer hecho histórico donde dicen que la creación se vuelve contra su creador? ¿Cuál es, Carlos, Jesús, Sandra? Pues en la Biblia, ¿no? Hay varios. Sí, en la Biblia hay varios, efectivamente, pero el principal es el hombre Cuando se Eva revela. comió el fruto prohibido. Exactamente, el hombre se revela ante Dios y dice, bueno, ¿por qué me prohíbes comer del fruto de la sabiduría? ¿Por qué no quieres que yo sea sabio? Entonces se revela, y esa rebelión le va a costar que lo van a desterrar del Edén. Ese Edén que vimos ahí en la película, donde están los leopardos, están los simios, están todos conviviendo tranquilamente, ¿verdad? Conviviendo en paz. Y entonces, por la rebelión, pues el hombre es desterrado del Edén, y ahora dicen que supervivencia le va a costar trabajo, sudor, ¿no? Y además le van a pagar el mínimo. Bueno, entonces, esa creación se vuelve contra su creador. Y efectivamente, como dice Sandra, hay un momento donde tal rebelión lleva a matar a uno de los astronautas. ¿Sí? También en Alien pasa, ¿no, profe? Igual, ¿qué otra creación se vuelve contra su creador? En la mitología griega también. En muchas de la mitología griega, ellos... Cuando Zeus creo que bueno, hace que abre el vientre de Cronos o hace vomitar a Cronos para liberar a todos los demás dioses. Bueno, a todos los demás hijos de Cronos. Sí. Y en la literatura hemos visto, por ejemplo, el moderno Prometeo, que ya traducido le pudieron Frankenstein, ¿no? Porque en realidad el ser que vuelve a la vida, donde Frankenstein se dice, ahora sé, en su soberbia, Víctor Frankenstein dice, ahora sé lo que sintió Dios cuando creó la vida, ¿no? Cuando le da la vuelta y yo creo que no estaba tan alejado Víctor Frankenstein de la creación de Dios con el hombre, porque igual que Dios creó al hombre, lo dejó así a su pues como chivo en cristalería, ¿no? Chino libre, dice, ¿no? No le dio nombre, porque el ser le llaman Frankenstein porque, o sea, Víctor Frankenstein, pero nunca tiene un nombre. Dice, no me diste un nombre, no me enseñaste, no me educaste, no me nada, me aventaste al mundo así, y es una alegoría o es una metáfora de cómo Dios mandó al hombre, también igual, sin defensas, sin manual de operación, ¿no? O cuando nos dio las unidades métricas, o cuando dio las unidades ISO, o cuando nos dio el lenguaje, ¿no? Es el moderno Prometeo es una metáfora de la creación de Dios con el hombre, y vean también al final, pues la creación se vuelve contra su creador y le recrimina eso. No fuiste capaz ni de darme un nombre, ¿no? Ahí dice este monstruo, bueno, este ser que crea Víctor Frankenstein. Y en la literatura pues se conoce como Frankenstein, ¿no? Y entonces así, bueno, pues esta es una aplicación de la inteligencia artificial. Es decir, la implementación de códigos, en este caso códigos de electrónica, de computación, donde los códigos son creer,
pensar, siento, tengo miedo, la ética, la moral, pues, todos esos códigos nos los dan desde que estamos pequeños, ¿no? O sea, nosotros lo hacemos como un libro en blanco, ahora sí como la canción, como un libro en blanco y vamos escribiendo a través del tiempo y nos dicen esto es bueno, esto es malo, aquello es malo, aquello es bueno, depende de dónde, el medio ambiente donde nos formemos, ¿no? Si nos formamos en un medio, ¿cómo se llama? Conservador, pues vamos a ser conservadores, si no, pues vamos a ser liberales, que así se clasifica una parte de la sociedad, ¿no? Liberales y conservadores. Y de ahí tomaremos rumbo. Y quería que la vieran para que entendieran más o menos la explicación, pero esta parte, ya les digo, es el clímax del control y la automación porque son redes neuronales, son sistemas embebidos, es control avanzado, que control avanzado no es más que implementar un código, ciertos sistemas embebidos que son subrutinas o subprogramas, como le llamábamos en mi tiempo. Y no hay dudas, comentarios, ya ahora sí terminamos lo que es el actuador de doble efecto hidráulico. ¿No hay algún comentario más? De mi parte, no, profe. Y por cierto, pues esto no lo hace un licenciado en Derecho egresado de la UAM, ¿no? Implementar códigos aquí en la inteligencia artificial, eso no lo hace un licenciado en Derecho de la UAM, formación laboral, eso lo hace un ingeniero en control. Y automatización, ¿no? Por eso se llama automatización. Primero controlar, luego automatizar. Crear esos códigos en C, compilarlos, ejecutarlos y luego ver que la máquina pues talmente esté actuando como él y de repente se nos va a salir de la mano, como dice Sandra, que la máquina se empezó a salir de lo que estaba, para lo que estaba hecha, y entonces los astronautas se empiezan a asustar, se meten a la cabina, y ya en la cabina, pues, esta HAL lee los labios y se da cuenta que lo quieren desconectar, y entonces dice, sí, pues ahora en venganza, cuando salgan, pues voy a matar a uno, y mata a David, o que David es el que crea. ¿Y sí fue eso cierto, Sandra? ¿Sí? ¿Así fue la película o más o menos? Sí, sí fue así. ¿Y tú cómo ves esto de la inteligencia artificial? ¿Sí podrás crear una máquina como esta, como HAL? Pues me daría miedo porque pues ya hasta el final, cuando la estaban desconectando, decía que iba a desvariar, que así como si se fuera a volver loco, pero pues es una máquina, se supone que no tiene sentimientos, y también dijo que tenía miedo y así. Sí. Como si sintiera. Por eso les digo que este es el clímax de la película, del control, porque la máquina dice, tengo miedo, y entonces aquí dice, bueno, ¿cómo que tienes miedo? Pues sí, espérate, creo, ¿no? Es que creo que tú estás mal. Espérate, no, pues si no te creamos para que nos critiques, sino para que nos obedezcas, y entonces empiezan a ver que se empieza a revelar la máquina y se asustan estos, así como te asustaste tú, ¿no? Como en Blade Runner, ¿no, profe? Pero fíjate que Blade Runner, aquí el asunto de Blade Runner es que él se da cuenta que él es el falso, que no es humano. O sea, porque él se da cuenta que él es una réplica, ¿no? Él es no es realmente el ser humano, sino que es uno de los, unas copias. Pero sí hacen así como que llegan a tener como sentimientos supuestamente en Blade Runner, hasta como que están enamorados entre los de estos que son las réplicas. Ve que hay uno, que un hombre y una mujer, los dos güerillos. Ajá. Que matan a la que por así decirlo era como su novia o algo así. Y que sí llegan a tener como sus sentimientos, supuestamente. Ándale. Pues ese es el punto que yo quería que vieran, esto de los sentimientos, esto de creer, porque recuerden que la filosofía de nosotros, pues está mucho basada en un señor llamado René Descartes, que decía, pienso, luego existo,
y la máquina da a pensar que piensa, porque él dice creo, ¿verdad? Y incluso en algunas dice creo que, entonces, a ver, espérate, la creencia solo los humanos podemos pensar, podemos discernir de creer, ¿no? Y por eso es que este cuate ya cuando lo ve, no, es que yo creo que esto, y se empiezan a ver los, ¿qué le pasó a esta máquina? Pero les digo, esto lo va a hacer un ingeniero en control y automatización, o un ingeniero mecánico que dé control y o de mecanismos en séptimo semestre, este, que quede actuadores, ¿no? Y van a hacer los códigos para que la máquina crea, piense, sienta, incluso en Blade Runner 2, sí, ya han visto bueno, yo tengo Netflix y acaban de pasar la Blade Runner 2, y es el muchacho, el hijo del Harrison Ford, creo que es el Blade Runner, y la muchachilla, y entonces él se anda encontrando y dice, a ver, ¿cómo que mi mamá era una sintética y este era humano? Y entonces empieza a investigar, y se dan cuenta que lo que dices tú, Carlos, efectivamente, pues ahí hubo un error, porque no se debieron haber combinado genéticamente, ¿no? Y empiezan a ver, y entonces el cuate que es el dueño de la empresa, que se siente un dios porque dice, voy a hacer razas, ¿no? Sí, dice así, ¿verdad? Dice, voy a hacer razas, y es una crítica a Dios, ¿no? Recuerden cuántas razas hizo Dios, según la blanca, la negra, ¿qué otra? A ver, es blanca, negra, amarilla, roja y la verde, ¿no? Sí, Ahí sí le fallo, profe. ¿Eh? Ahí sí le fallo. Ahí sí no sé. Hay raza blanca, ¿no? ¿O no? Los europeos. Bueno, eso sí. Yo La conozco raza negra, que son los africanos. los que La les dicen raza amarilla, definitivamente los amarillos, los asiáticos. negra y la blanca. Los rojos, los indios Sioux que estaban acá en Norteamérica, ¿no? Mucha gente que eran los rojos, eran la raza roja. De hecho, dicen que eran indios de acá, de los Sioux, los pies negros, todos. Y luego los verdes, los que están aquí en indios verdes, ¿no? Vean cuántos colores. Sí. Profe, debería de ver la película de Tao. A ver, ¿con quién es Sí, Daniel. Esa película, ahorita que dijo que tenía Netflix, búsquela ahí. De hecho, es de Netflix esa película, se llama Tao. Trata de una inteligencia artificial. Ajá, trata de una inteligencia artificial que manda en una casa. Se supone que en esa casa vive un como magnate, así como Don Camerino, un magnate hombre de negocios. Ajá. Vive ahí un magnate y este señor secuestra a una chava. La chava intenta escapar de la casa, pero la inteligencia artificial la detiene. Y poco a poco como que la inteligencia artificial se va enamorando de la chica, se va enamorando de ella. La chica empieza a conocer más de la inteligencia artificial, que la inteligencia artificial incluso quiere conocer el mundo exterior porque nunca lo ha conocido, que lo que le gusta mucho son sus recuerdos, y como que como que su amo, el magnate, cuando hace algo mal la inteligencia artificial, le borra sus recuerdos. Entonces es como que algo muy preciado para la inteligencia artificial, sus recuerdos. Deberías de verla. Sí, gracias por la recomendación, y si, porque si es inteligencia artificial, pues ya estamos hablando de control y automatización, ¿no? Que les digo, ustedes llevan redes neuronales, que son las bases de la inteligencia artificial, y después llevan sistemas embebidos junto con control avanzado. O sea, esas tres nos van a dar esto que decía Sandra, que a lo mejor las máquinas nos den miedo, ¿no? Ya en un cierto instante ver una máquina. Oye, gracias por la recomendación, la voy a ver. Ahora que ya termine el curso y tenga que calificar exámenes, voy a estar ahí viendo. Bueno, vamos a empezar el actuador de doble efecto. ¿Quién me está ayudando? ¿Tú, Carlos? ¿Abres el archivo, por favor? Es que ahora sí me agarró en... ¿Quién? ¿Jesús? No estoy viendo ahí en la compu. ¿Tú, Jesús? ¿O quién? ¿Sandra? ¿Sofía? Sí, profe, si quiere yo lo leo. Vale, Sandra, por favor. Por favor. Dice ADEH, actuador de doble efecto,
creo que lo puse el día 17, o sea, ayer en la tarde. Sí. A ver, pues. Dice ejemplo ADEH. Para este caso, el cilindro de simple efecto hidráulico se va a instalar en un brazo manipulador para accionar un gripper o garra. Con este gripper va a tomar un objeto de masa de 10 kilogramos y este objeto será llevado a una banda transportadora, por lo cual el brazo se tomará 2 minutos en ello. En la figura siguiente se muestra el dibujo esquemático del brazo manipulador con las fuerzas que van a actuar en él. Así entonces determine la función de control y automatización de este cilindro de doble efecto hidráulico en el brazo manipulador. Para determinar la automatización, asuma un turno de trabajo como jornada laboral. Bueno, en este ejemplo de ¿sí se alcanza a ver o lo acerco más? Ahí está, ahí se ve. ¿Sí, Carlos? Bueno, en este ejemplo vamos a tener el actuador de doble efecto hidráulico y en este vamos a hacer el balance de fuerzas. Nosotros tenemos 3 fuerzas que están concurriendo en este punto. F1 va a ser igual a F2. Luego F2 va a ser igual a F3. Este es el balance de fuerzas aquí en este actuador. Aquí le damos actuador de doble efecto. Y vamos a ver por qué es de doble efecto. Al hacer el balance de fuerzas, este balance de fuerzas, si este lo multiplico por menos y sumo, ¿verdad? Entonces, más con menos se va y me queda que F1 va a ser igual a F3. Y entonces, este balance de fuerzas me va a dar la siguiente relación. F1 va a ser igual a F3, es decir, o por lo tanto, mg va a ser igual al flujo de masa del fluido de trabajo, va a ser igual al flujo de masa por la velocidad y va a ser igual a la masa por la gravedad, lo que vamos a tomar en un campo gravitatorio. Entonces, la función de control va a ser dm dt es igual al flujo de masa mgb. Y esta es la función de control de nuestro actuador de doble efecto. ¿Y por qué se llama doble efecto? Porque ya no va a aparecer un resorte. Ya no aparece. ¿Sí? ¿Hasta ahí está bien el balance de fuerzas? ¿Alguna duda? A ver, alguien por ahí. Sandra. No, profe, ninguna duda. Eugenio. Yaolt, ¿verdad? ¿Está bien? Bueno, entonces, Sí, profe. esta función de control es para un actuador de doble efecto. Ya no aparece la constante del resorte. Y entonces, pues ya estamos previendo que vamos a restituir, ¿verdad? Vamos a poner el actuador donde en medio va a estar la placa, va a venir una entrada de aire o una toma de aire y aquí va a haber otra toma de aire, 2 tomas. Y entonces estas 2 tomas, pues va a ser la entrada del flujo de masa para ir del inicio al final. Y luego esta toma de agua del líquido va a ser para ir del final al inicio. Y así, con este primero inicio al final y luego del final al inicio, vamos a tener el ciclo. Pues para este ciclo vamos a tener 2 tomas de flujo de masa. ¿Sí? Hasta ahí, ahora sí, Sandra, ¿sigues el
¿Sigue el problema, por favor? ¿O ya era todo? Nada más dice determinar para un turno de trabajo el control y automatización del actuador de doble efecto hidráulico. Sí. Y dice que tomemos los valores anteriores del simple efecto. Sí, porque igual nos da que la masa era de 10 kilogramos, igual que en el otro. Ajá, pero en este de doble vamos a tomar toda la mecánica de fluidos y la geometría del anterior, por cuestión de tiempo, pero en el examen espero no darles todos estos valores. Entonces vamos a tomar toda la mecánica de fluidos del ejemplo de simple efecto y la geometría que teníamos, que era un diámetro de 10 centímetros y la longitud era 25 centímetros, o 25 centímetros, ¿verdad? Por el factor de compresión del resorte de simple efecto. Entonces vamos a determinar el flujo de masa. Después determinamos del flujo de masa, determinamos la masa y luego determinamos el tiempo de llenado, después el número de ciclos y ¿no? Y así para obtener finalmente el volumen del tanque, el volumen necesario para este control y esta automatización. Entonces vamos a determinar el flujo de masa. Para el flujo de masa, tenemos que es mg, b, y del ejemplo anterior, bueno, pues teníamos que son 10 kilogramos, la gravedad 9.81 metros segundos al cuadrado, sobre... ¿Puede subir un poco su pantalla, profe? Sí, Juan, ahí está, por favor. Gracias. Sí, Daniel. Entonces, para calcular el flujo de masa tenemos que la masa son 10 kilogramos, la gravedad 9.81 metros por segundo y la velocidad del ejemplo anterior eran 35.08 del ejercicio, y le pongo ahí actuador de simple efecto hidráulico. ¿Sí se ve? Del ejercicio del actuador de simple efecto hidráulico, la velocidad es 35.08 metros por segundo. Son 35.08 metros segundos. Metro con metro se va, segundo al cuadrado con segundo se va, y me queda kilogramos segundos. ¿Cuánto les da eso, muchachos? 0.1425. 0.1425 kilogramos segundos. Ah, no, espere, me equivoqué. A ver. Por favor. Son 2.79. 2.79, gracias. 2.79 kilogramos segundos. Y determinamos la masa. ¿Cuánto era la masa? ¿Cuánto es la masa? Es densidad por volumen. Y esto era 650, retomando los valores, kilogramos metros cúbicos por 1.97 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Chequen sus valores del ejemplo anterior. Yo tengo... Era 1.96 por 10 a la menos 3. Ajá, 1.96. Yo le puse 97. Aquí me equivoqué nada más en 6, ¿verdad? Gracias. Sí. 1.96 por 10 a la menos 3 metros cúbicos, por lo tanto la masa es 1.2762.
Sí, Porque es la misma geometría, ¿no? 1.274. 1.274 metros cúbicos son kilogramos. Y recuerden que son todos los valores de la misma geometría, la misma mecánica de fluidos, es decir, la densidad del fluido de trabajo son 650. Y ahora vamos a determinar el tiempo de llenado. El tiempo de llenado es la masa entre el flujo de masa. 1.274 kilogramos. Son 2.27, me dijeron por ahí. Flujo de masa. 2.27. 2.79 kilogramos segundos. 2 kilogramos con kilogramos se va y nos va a dar el tiempo de llenado. ¿Cuánto les da eso? 0.45. 0.45 segundos. Es el tiempo de llenado, el tiempo de vaciado. Entonces el tiempo por ciclo o un ciclo va a ser igual a 2 veces tiempo de llenado. Y va a ser igual a 2 veces de 0.45 segundos. Es decir, 0.90, ¿verdad? Sí. 0.90 segundos. Ese es por ciclo. Ahora, de la gráfica de control, sabemos que tenemos un flujo de masa, tenemos la operación o la función o el trabajo que va a hacer, y luego esta es la masa de inicio, la masa de restitución, y aquí está la función. Entonces aquí el ciclo va a ser 2 veces la masa, o va a haber 2 veces masa por ciclo. ¿Sí está claro? Sí. Entonces, de la gráfica de control sabemos que vamos a tener 2 veces, que un ciclo va a ser igual a 2 veces la masa. Es decir, un ciclo va a ser igual a 2 veces 1.274 kilogramos. ¿Sí se ve todavía ahí? ¿Sí, verdad? Ahí está. Un ciclo, 2 veces la masa. Es decir, un ciclo va a ser 2.548 kilogramos. 2.548 kilogramos. Y para tener el colchón, recuerden que lo pueden multiplicar por 2 o por 3. ¿Ya puedo borrar esto que está acá arriba? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, para determinar el volumen del tanque necesario para este caso, tenemos que el volumen del tanque va a ser igual a la masa entre la densidad. Y entonces aquí vamos a tener, ¿cuánto dijimos para el colchón? ¿3? Sí, Sí, 3 veces. Entonces tenemos aquí para esto, entonces vamos a tener 3, ¿no? El 3 va a ser por el colchón, la reserva del fluido de trabajo. Entonces 3 masa, y ahí le ponen abajo, el 3 es por el colchón o la reserva.
Entonces esto va a ser 3 por 2.548 kilogramos entre 650 kilogramos metros cúbicos. Ahora sí, ¿cuánto les da eso? Tres por 2.548 8 kilogramos, con kilogramos se va y nos quedan metros cúbicos. 11.76 11.76 por 10 a la menos 3. a la menos 3 metros cúbicos. Recuerden que esto es matemática, ¿no? Ya esto de matemática después pues hay que darle factor de ingeniería 30%, factor de miedo 50, factor de espanto 75 y si no, y si dudas completamente, pues el doble, ¿no? Para tener ya más o menos un valor real. Con este volumen del tanque estamos teniendo la automatización, porque ya no calculamos el número de ciclos totales. Porque se recicla, ¿no, profe? Porque se recicla. ¿Para qué nos serviría saber el tiempo por ciclo, por ejemplo? ¿Para qué nos serviría determinar cuántos ciclos hay aquí? A ver si alguien me puede decir cuántos ciclos. ¿Y para qué nos serviría, o bueno, para qué les va a servir a ustedes como ingenieros en control determinar el número de ciclos? ¿Cuándo sería eso? Número de ciclos. Para un turno de trabajo serían 28.800 segundos. ¿Y cuánto fue el tiempo por ciclo? ¿Alguien tiene el valor del tiempo por ciclo? Que era dos veces el tiempo de llenado, ¿no? 0.90. 0.90 segundos, ¿verdad? Sí. Ustedes como ingenieros en control, ¿para qué les servirían los ciclos, por ejemplo? Ya vimos que no masa, porque la masa o el fluido de trabajo se está reciclando. Para la programación. Para la programación del sistema, efectivamente. Una. La otra, ¿cuál sería? Si tuvieran pérdidas, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, que dijeran, no, pues se nos va 1 por 10 a las 5 metros cúbicos por ciclo. Entonces ahí tendrían que determinar a qué ciclo tienen que decirle a la bomba, vuelve a llenar el recipiente. O antes de que llegue ese ciclo donde vamos a estar en ceros, ¿verdad? Inyecta otra vez combustible. Así lo que hacen las bombas automáticas, ¿no? En la vida real hay que ver que hay pérdidas, hay fricción, hay calentamiento, hay ¿qué otra? Hay impurezas, ¿no? Por ejemplo, carbón o partículas ahí de aire, de lo que sea, ¿no? De metal incluso, rebabas de metal. Y ahí tendrían, por ejemplo, que ¿Podría ser suspender. cuánto tiempo darle mantenimiento al sistema? Sí, Ulises, muy bien, por mantenimiento, ¿no? Que les dicen, en estos pistones efectores, les dicen tantas horas de trabajo, normalmente son por horas de trabajo, tantas horas de trabajo, pues aquí van a calcular el tiempo por ciclo, ¿no? ¿Cuántos ciclos son? Ah, bueno, pues entonces, como tú dices, metes el control avanzado, es un programa en C, y dice, empieza a contar los ciclos. Y cuando llega al ciclo 5, paramos, metemos aceite, le damos mantenimiento, etcétera, ¿no? Sí, muy bien, por mantenimiento, por llenado otra vez de aceite, por mantenimiento menor o mayor, depende, incluso cambiar el propio sistema ya completamente, es más, incluso hasta para cambiar el humidificador o ¿cómo se llama? El separador de partículas. La unidad de mantenimiento, ¿no? Donde está el aceite y el filtro. Sí, ándale, los filtros, la unidad de mantenimiento, ¿no? De impurezas, filtros. Sí, ¿algún otro, algo más sobre esto?
Entonces, al que le toque hidráulica, pues ya la hizo. Los que van a tener más complicados son las de neumática, ¿no? Bueno, muchachos, pues no me queda más que agradecerles su atención a este curso, a este finísimo curso. Si hay algún comentario para mejorar esta clase, se los voy a agradecer. Todavía hay mucho que mejorar. No me siento tan soberbio de decir que ya llegué al cenit. Todavía puedo mejorar este curso, ¿no? Ustedes pueden darme algún comentario, decir, oiga, no sé, o ponga alguno de otros ejemplos. Bibliografía, no hay bibliografía. He estado haciendo este curso a marchas forzadas. Lo he estado acoplando. De hecho, si alguien tiene alguien ha visto bibliografía sobre esto, díganme, ¿no? Para yo tomarla. He visto manuales de esta empresa Festo, manuales de Parker, y no lo tratan así. O sea, no lo manejan así, de hecho. Y incluso, no sé si alguien anda por aquí de la ISA, ellos dan un curso de actuadores hidráulicos neumáticos, pero no es más que abrir la válvula del fluido de trabajo. Y eso no es control. Eso es nada más ahí para ver los módulos, ¿no? Pero el control, pues, es esto, ver los tiempos por ciclo, masa por ciclo, qué volumen del tanque se tiene para garantizar la automatización. Bueno, pues no me queda más que agradecerles y decirles que pues, me dio un gusto ser su maestro. Y ustedes como el Kung Fu Panda, ¿no? Ustedes tienen que decir, no, pues nos dio un gusto ser sus alumnos, así, como el Kung Fu Panda. En la siguiente sesión es dudas y preguntas sobre todo, sus calificaciones, el examen, la del lunes. ¿Sí, muchachos? ¿Alguien quiere agregar algo? ¿No? No, profe, de mi parte, no, todo bien. ¿No, Carlos? ¿Todo bien? Tal vez a lo mejor unos ejercicios para el examen que sean muy parecidos a lo del examen, porque luego sí nos abrocho en algunos ejercicios. No, pero no digas eso. Pero todo bien, no es eso, todo bien. Pues el chiste es que aprendas, porque mira, si sacas 10, ¿dónde vas a aprender? El chiste es que uno aprende de los errores, ¿no? Bueno, yo espero. Esa es la intención de los exámenes. Pues sí, ahí la ventaja fue de que pues nos daba, ahora sí como usted lo maneja, que tercera y 10 y cosas así. No, primera y 10. Ajá, era lo bueno, de que pues no nos dejaba así, pues ya está reprobado ya. Pero Pues, fíjate que, bueno, yo los cursos de didáctica que he tomado es, ¿cuál es la función de un profesor, por ejemplo, aquí? Y eran discusiones que teníamos, ¿no? Algunos decían, no, es que mi función es, los más antiguos, ¿no? Mi función es reprobar. Y yo les decía, no, tu función es enseñar, señalar el error para que este error no lo vayan a cometer en el examen de la vida, ¿no? O tú qué piensas, Carlos, ¿cuál es la función de un profesor? ¿Que te repruebe o que te señale tus errores, te haga un examen y te diga, mira, siéntate, vamos a ver dónde las regaste para que no metas el pie cuando vayas al examen de la vida? Que el examen de la vida, pues es el examen que van a hacer a una empresa, ¿no? Se solicita ingeniero en control y automatización, y ahí van ustedes, van a tener que ir, se van a ir a un auditorio, les van a dar su examen, se los van a calificar, lo van a sellar, y ya después los evaluadores van a ver cómo lo resolvieron ustedes. Pero no les van a decir, oye, tienes 10, tienes 8, tienes segunda y 10. No, simplemente es, nosotros le hablamos ingeniero. Esa es la calificación que les va a dar la vida. No hay 10, ni 9, ni 8, ni como en la UAM, ¿no? Que se me ve reprobado, ni aprobado. Además, ni siquiera está reprobado. Simplemente es, nosotros le hablamos ingeniero. Y ahí te vas a estar 5 o 10 años esperando a que te hable, no sé, alguna de estas empresas grandes. Ya ahorita deben de estar viendo en qué empresas tienen que caer, ¿no? O quieren caer. Por ejemplo, yo quisiera que todos fueran a la NASA.
¿no? Esa es mi intención, pero bueno, pues, como dicen, pide 10 y te van a dar 8, ¿no? Pide 8 y te van a dar 6. Pide 6 y te van a reprobar. Pues ese es el examen, ¿sí? Entonces, yo en los cursos les digo que tomé de formación de profesores, pues yo les decía eso, mi función es enseñarles una teoría, darles un examen, evaluarlos, decirles dónde está mal o dónde pueden mejorar, si es que sacaron 10, o dónde pueden mejorar o qué tienen que mejorar para que les digo en el examen de la vida, pues no, como decía Edna Krabaken, ¿no? Les decía a los de los Simpson, para que la vida no te coma como un pastelito, ¿no? Eso es lo que yo pienso, pero algunos profesores dicen, mi función es reprobarlos. Pues no, ahí sí estamos en discordancia, ¿no? O no concordamos. Y eran peleas ahí que... No se crean si tenemos cursos de didáctica, bueno, ahorita ya no, pero bueno, ahorita no real, no, pero virtual sí, ¿no? Y esas son las grandes discusiones. ¿Cuál es la función? ¿Qué tenemos que hacer? No, es que tienes que ser un ejemplo para el alumno. No, pues no, imagínate yo ser ejemplo. Si yo vengo de un ejido de Catepec y les voy a decir, no, yo vengo de un ejido de Catepec y me fui a Inglaterra, ¿ese va a ser tu ejemplo? ¿O cómo ven? Pues a mí en lo personal, todo bien, profe. Sí me gustaron las clases, la atención. Ajá. Órale, pues, muchachos. Entonces, si no quieren, sí me gustaría que hicieran algún comentario sobre la clase. Oiga, mejor esto, mejor aquello. Les digo, no hay así problemas, los he estado inventando, los he estado tratando. Veo algunas noticias, veo algunos documentales, veo algunas películas y trato de adaptar estos ejemplos para que se practiquen, ¿no? No los van a encontrar así como están. Entonces, el primero, ¿qué letras coges, Yaol, Eugenio? ¿A o B? B. ¿B? ¿Sí? ¿Arteaga Mutante? Sí. Me dio un gusto estar con ustedes este semestre. Arteaga Montante. ¿Qué dijiste? ¿B? B, ¿no? Vale, pues B. Jesús Alejandro A. Ah, me tocó. Sí. Va. Gallegos Rodolfo B. Dale, profe. Sandra A. Lascano, ¿verdad? Presente, profe. Lascano Sandra A. Sofía Barrera B. Sí, profe, estoy bien. De todos modos, yo les mando la lista en Excel con el examen que van a hacer. Les digo, regresando el lunes, ¿qué lunes? No, regresando el 7, no es lunes, creo que es jueves, ¿no? Miércoles. Les voy a mandar las nuevas claves del Google Classroom. Se me olvidó decirles que se acaba la clave en diciembre. Entonces, nada más permitieron hasta diciembre agendar. Entonces, entrando enero, les mando las nuevas claves para que entren al Meet y terminemos con nuevas claves, ¿no? Porque no, el sistema nada más dio hasta 31 de diciembre. Sí, muchachos, por favor, para que estén al pendiente ahí. La Va. Bastida, perdón, Jesús. No, sí, que está bien. Sí, porque es el 7, ¿no? Cuando regresamos Sí, de vacaciones. Sí, ¿verdad? sí. Les digo, el lunes son para dudas, comentarios sobre el examen o sobre el curso, lo que ustedes quieran. Oiga, tengo dudas de esto, de la mecánica de fluidos, de la termodinámica, de la función de control, tal. Alguna duda, si no tienen dudas, bueno, pues ya es cuestión de ustedes. Tengo que abrir un espacio para dudas, comentarios o algo por ahí, ¿no? Entonces, pues hasta aquí llegó el curso y les digo, el lunes ya es para dudas y preguntas. ¿Sí, muchachos? Barrera Sofía, La Bastida Rodrigo. Aquí, profe. Ah.
Miranda Brandon. Sí, profe. B. Sale, vale. Alberto Cabrera. Aquí, profe. A. Sí, gracias. Cervantes Oscar. B. Sí, sí. Buenas tardes a todos. Ya terminamos. A los que ya nos dio, ya nos vamos. Sí, ya, no sé si ya terminó. Va. Ahí nos vemos, profe. Nos vemos, que estén bien. Felices vacaciones. Felices vacaciones a todos.